Bienvenidos a nuestra lección sobre el evangelismo público. Al iniciar debo recordarles esa parte donde la Biblia dice que Jesús se sentó junto al pozo de Jacob en Samaria. Él vio los vastos campos de trigos listos para la siega. Y mientras estaba sentado allí, notó también la gran cantidad de personas que se acercaban al pozo para buscar agua. Y se dio cuenta de que necesitaban algo más que agua. Necesitaban una experiencia espiritual profunda que los saciara eternamente. Con esta escena en mente, Él les dijo a sus discípulos: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos para la siega. Eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35. La siega es una ilustración adecuada para representar la tarea evangelizadora. Al igual que el trigo maduro, la gente debía ser segada, es decir, ganada, por decirlo así, para el Evangelio, si lo queremos poner en una terminología más de nuestro tiempo. Cuando envió a los 70, Jesús usó la misma analogía para referirse a la necesidad de más trabajadores para la obra. Él dijo: a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículos del 37 al 38. Entonces, el Señor es quien está llamando obreros que sirvan en las diferentes facetas del ministerio de evangelización y que puedan descubrir también las muchas posibilidades que en este caso ofrece el evangelismo público. Estoy recordando que Elena Hetter de White dio un consejo inspirado sobre la importancia de la proclamación pública de la palabra de Dios. Ella dijo que debemos hacer esfuerzos para reunir grandes congregaciones de tal manera que puedan escuchar las palabras del ministro evangélico. Y los que predican la palabra del Señor deben decir la verdad, deben traer a sus oyentes, por así decirlo, al pie del Sinaí para que escuchen las palabras habladas por Dios en medio de escenas de pavorosa grandiosidad. Estoy citando lo que Elena Hetter de White escribió en su libro El Evangelismo, específicamente en el capítulo 6 de ese libro, en la página 92. El evangelismo público lo podemos definir entonces como la proclamación pública del Evangelio de Cristo Jesús guiada por el Espíritu Santo. Ese mensaje debe de incluir la divinidad, la encarnación, ministerio, muerte, resurrección, ascensión, intercesión y segunda venida de Jesús. Implica entonces enseñar el origen, evolución y destino del mundo y de sus habitantes. La predicación pública es la presentación de las buenas nuevas de forma verbal y no verbal.
Es una invitación a los oyentes para que acepten y se comprometan con el mensaje de Cristo. El mensaje que se proclama procede de la palabra de Dios. El Evangelio no consiste en un sistema de pensamientos o de acciones humanas. Por lo tanto, aquí podemos decir de manera tajante que la Biblia es la única fuente de verdad. La predicación pública es muy frecuente, aparece muy frecuentemente en las Escrituras, y esto habla de su eficacia como método convincente para comunicar el mensaje de Dios, en este caso el Evangelio. No es una invención humana, sino más bien es vamos a plantearlo así, es un ministerio ordenado por Dios, instituido por Dios. En todas las épocas, si podemos revisarlas, en todas las épocas, Dios ha tenido representantes que han anunciado públicamente su mensaje. De hecho, yo puedo mencionar, por ejemplo, a Josefo y Clemente, dos historiadores que argumentaron que Noé predicó públicamente el arrepentimiento a los habitantes del mundo antiguo. Pedro escribió que Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas y trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Eso dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cuando la nación de Judá estuvo a punto de ser invadida por los asirios, Dios llamó al profeta Isaías para que fuera su mensajero. En Isaías capítulo 6, versículo 8 dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Jesús comenzó su ministerio en Nazaret con un evangelismo público. Él leyó la profecía que se encuentra en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y anunció a las personas que estaban reunidas en la sinagoga que él había venido para cumplir esa profecía. Reconoció que el Espíritu de Dios lo había ungido para dar buenas nuevas a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Eso dice Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. La proclamación pública fue entonces un aspecto importante en el ministerio de Jesús. Cuando él estaba a punto de partir hacia un nuevo territorio, él dijo: me es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Eso dice Lucas capítulo 4, versículo 43. Y si leemos el Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 1, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y que lo acompañaban los 12. Entonces aquí encontramos a Jesús practicando el evangelismo público en compañía de otros. Él predicó a miles de personas y de hecho las alimentó,
Lo encontramos en Mateo capítulo 14, versículos del 13 al 21. Y por otro lado, también en Lucas capítulo 9, versículo 6 dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Él proclamó el evangelio en el templo a pesar de la confrontación con las autoridades religiosas. Lucas capítulo 20, versículos 1 en adelante dice que sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Entonces, vemos a Jesús ejerciendo este ministerio. Así que podemos decir que el desarrollo en nuestro tiempo de este ministerio es bíblico. Tiene su origen tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y más puntualmente en la persona de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el propósito del evangelismo público? Bueno, yo considero que el propósito del evangelismo público es conseguir una reacción de la gente. En Lucas capítulo 16, versículo 16, se dice que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el evangelio de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Jesús envió a sus discípulos y por ende a todos los creyentes para que proclamasen el evangelio y llamaran a todas las personas que les sea posible al arrepentimiento, dándoles la seguridad de su presencia permanente con ellos. Él nos garantiza su presencia al ejercer este trabajo. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 1, Pablo comienza su ministerio en las ciudades de los gentiles por medio de conexiones dentro de la comunidad judía. Él empezó predicando a los presentes en las sinagogas. Por lo tanto, se trataba de evangelismo público. Ese también fue su método en otras ciudades, como por ejemplo en Antioquía de Pisidia, Hechos capítulo 13, versículos del 14 al 44. Lo hizo en Tesalónica y lo vemos en Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 3. Lo hizo también en Berea, Hechos capítulo 17, versículo 10. Lo hizo también en Atenas, Hechos capítulo 17, versículos del 16 y 17. También lo hizo en Corinto, Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 4. Y también vemos que lo hizo en la ciudad de Éfeso, Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 8. Entonces, vemos que Pablo centró sus esfuerzos públicos en los nuevos territorios en los que el evangelio aún no había sido predicado. De hecho, él lo escribe en su carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 20 al 21. Él dice, me esforcé en predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Del mismo modo, escribió a la iglesia de Corinto, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos,
sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. Así anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Eso dice 2 Corintios capítulo 10, versículos del 15 al 16. En este sentido, debo decir que los pastores tienen la gran responsabilidad de organizarse a sí mismos y a la iglesia en general para que el evangelismo público sea efectivo. El éxito del evangelismo público no es un sueño, pero tampoco, óigame bien, no es una casualidad. Requiere un arduo trabajo. La verdad es que muchos pastores prefieren evitarlo porque no sienten que están listos para el trabajo que esto implica. Sin embargo, no deben olvidar que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En muchos casos, los predicadores se enfocan o se centran en grupos pequeños y otros tipos de evangelismo personal, en lugar de la planificación y organización de un evangelismo público eficaz. Mire, los grupos pequeños y la evangelización personal son importantes. Yo no digo que no. Son importantes. Por eso, autoras evangélicas cristianas como Elena Hetter de White aconseja que hemos de emplear métodos distintos para alcanzar a las personas. Sin embargo, esto no significa que hemos de abandonar el método más eficaz para capturar la atención y el interés de grandes grupos de personas en un solo lugar. Si deseamos multiplicar los resultados de la ganancia de almas, si me permite decirlo de esa manera, debemos dedicar más tiempo a la planificación para ejecutar la evangelización pública de forma más eficaz. Hay lugar para los evangelistas. Y estoy hablando de aquellos que han recibido un don especial para esta labor. Sé que muchos pastores tienen el potencial de convertirse en evangelistas, pero no son conscientes de su don o son demasiado tímidos para salir adelante y desarrollarlo. Algunos a lo mejor sospechan que poseen este don, pero no hacen nada al respecto. Sin embargo, he de decir que también hay otros que sí son conscientes de que lo poseen, o sea, Dios se los ha dado y lo usan activamente. Aquí cada pastor debe descubrir si posee el don para cultivarlo y utilizarlo para ganar almas y así de esta manera también traer honor y gloria al Señor. Sin embargo, debemos tomar nota del consejo de Pablo, ese consejo que Pablo le dio a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5, cuando le dijo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aunque Timoteo pensara que no tenía el don de la evangelización, Pablo le aconsejó que hiciera labor de evangelista. En este sentido, yo puedo decir de manera tajante que todo pastor ha sido llamado a proclamar las buenas nuevas y hacer el trabajo de un evangelista sin esperar a que llegue un evangelista estrella, por decirlo así, a ayudarlo.
hemos de tener presente siempre que como seres humanos eh, no ganamos almas. Cristo, por medio del Espíritu Santo, es quien gana las almas, no somos nosotros. Los pastores hemos de colocarnos a los pies de la cruz y pedirle al Espíritu Santo que se haga cargo de nuestras vidas y nos use. En este sentido, la preocupación más urgente del pastor con respecto a la evangelización pública, que es el tema que nos tiene ahorita, no debería ser si vamos a tener éxito o no, sino más bien hay que orar: Señor, yo me entrego a ti, úsame de acuerdo a tu voluntad y úsame para tu gloria. De acuerdo al profeta Ezequiel, los mensajeros de Dios tienen la posibilidad de advertir a las naciones del juicio venidero, incluso por el bien de la propia salvación del mensajero. Ezequiel capítulo 33, versículos del 8 al 9 dice: cuando yo diga al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero yo, dice la Biblia, demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En este sentido, hay que ser sinceros y muy claros, mis estimados, porque el evangelismo público es un asunto de vida o muerte, de acuerdo a como lo plantea aquí la Biblia. Y todos los pastores hemos sido llamados a anunciar personalmente el mensaje e invitar a las iglesias, a las congregaciones a participar. Para aquellos que aún no están participando de forma activa, mi consejo es lo que dice el Salmo 34:8. Gustad y ved. La obra de predicar el Evangelio, el trabajo de la evangelización debe de ser finalizado, y el evangelismo público es un método importante, entre muchos, claro, para poder lograrlo. Es un método que ya vimos que es bíblico, es decir, es diseñado por Dios, y Él lo va a utilizar para sus fines a través del pastor, a través del ministro evangélico y de los equipos laicos que le acompañen en la evangelización. Aquí hay que tocar algunos mitos. Quiero tocar algunos mitos, ¿no? Sobre el evangelismo público. Porque muchos de los que no participan en el evangelismo público han elaborado diversas objeciones con respecto al mismo. Estos mitos y objeciones que yo he oído, quizás usted puede comentarnos ahí en los comentarios algunas otras objeciones que usted haya escuchado, pero las que yo he oído incluyen, bueno, que el evangelismo público no funciona, que lo hemos hecho antes o hemos visto a otros hacerlo y no ha tenido éxito. Otro mito es que los que se bautizan por medio del evangelismo público no se quedan en la iglesia, o los que se convierten, entre comillas, por medio del evangelismo público no se quedan en la iglesia. Otros han dicho que el evangelismo público es demasiado costoso, se requiere mucho dinero, inversión. Otros dicen que se necesita demasiado tiempo, que los predicadores normalmente están ocupados y hay métodos más fáciles. Otros dicen ahora no es buen momento para las reuniones públicas por X o Y motivo. Otra gente he oído yo que dice que la gente se le invita pero no asiste a las reuniones públicas.
Y otra gente, o más que todo en nuestro tiempo, dice que las personas de la posmodernidad no están interesadas en escuchar presentaciones basadas en la Biblia, porque la gente dice está muy ocupada para asistir a reuniones todas las noches o mucha gente dice que el mensaje es ofensivo, ¿verdad? Para proclamarlo, es demasiado ofensivo el mensaje para proclamarlo públicamente, ¿verdad? Y es más, yo he escuchado algunos incluso que dicen que el evangelismo público perturba todo el programa, distorsiona, viene a trastocar todo el programa de la iglesia y es más difícil después poner todas las cosas en orden después. Entonces todas estas y otras excusas las ponen para no hacer evangelismo público. Pero yo aquí veo que son simplemente como lo que dice Jeremías 2.13, ¿no? La gente que habla de esto son como cisternas rotas que no retienen agua. El evangelismo público, la verdad, mis estimados, funciona. De hecho, es el principal método por medio del cual las iglesias cristianas evangélicas han llevado el mensaje de Cristo a todo el mundo en las últimas décadas, desde finales del siglo pasado hasta nuestro tiempo. A través del evangelismo público la gente encuentra la esperanza de la vida eterna. En otras palabras, funciona, sí funciona, pero es importante advertir que el evangelismo público no funciona separado del evangelismo personal. Los grupos pequeños de evangelización personal son, digamos, complementarios de la evangelización pública. Preparan el camino para el evangelismo público y para que la campaña pública pueda ser mucho más eficaz. Ambos esfuerzos se juntan en la cosecha. Hay muchos que han completado estudios bíblicos, desarrollado relaciones en la iglesia y que incluso han comenzado a asistir a la iglesia local, pero que no han sido bautizados o no han llegado a tener un encuentro, una decisión personal por Cristo. Sin embargo, cuando asisten a la reunión de evangelización pública, ya ellos vienen y entregan sus vidas a Cristo, son bautizados y se convierten en miembros de la iglesia. Entonces, el evangelismo público sí funciona. Pero es decir, aquí debemos decir y ser claros que toma tiempo. Los días en que las campañas de evangelización se llevan a cabo durante, digamos, a veces 12 semanas, ¿verdad? Ya quedaron quizás atrás, ¿verdad? Los predicadores preparaban el terreno, sembraban la semilla, cosechaban y hacían crecer a los creyentes en una sola campaña. Hoy en día en muchas sociedades nuestras actuales, en América Latina, sería difícil seguir el mismo método que se ocupaba hace tiempo atrás. De hecho, una mayor preparación antes de la campaña va a permitir, eso sí, realizar campañas más cortas y obtener excelentes resultados. Yo recuerdo cuando me inicié en el ministerio, participaba en campañas hasta de 3 meses. Limitar el evangelismo público, eso sí, a una sola semana puede a veces no ser la mejor idea. Mi experiencia ha demostrado que en una campaña breve no se logra cosechar a todos los que estarían dispuestos a responder afirmativamente a la invitación. Y a veces una campaña de una semana no permite la presentación de todas las verdades del Evangelio. Entonces se deben de presentar, yo considero al menos, si queremos presentar todas las verdades del Evangelio,
al menos unos 14 mensajes para cubrir lo básico en cuanto a las doctrinas de la iglesia, si es que nuestro mensaje va a ser de tipo doctrinal, si es que queremos presentarle a la comunidad en qué creemos. Pero si queremos hacer una campaña de una semana, yo recomendaría hacer una campaña 4 días y presentar las 4 verdades fundamentales, ¿verdad? Enfocarnos en 4 mensajes, en que Cristo salva, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene pronto, ¿verdad? Yo le recomiendo también que no se deje llevar por las objeciones o por el miedo de al evangelismo público, más tiempo para la oración, para la instrucción bíblica y para el desarrollo de relaciones con la gente de la comunidad y la gente misma de la iglesia. Y yo le garantizo que no se va a arrepentir de esa inversión de tiempo. Ahora, hablando de costos, de inversiones, hablemos del costo del evangelismo público. Mire, hoy en este tiempo, en el siglo XXI, todo tiene un precio. Y la proclamación del evangelio a través del evangelismo público puede ser muy costosa. Sin embargo, yo considero que la salvación de las almas perdidas no tiene precio. Por esta razón, en Mateo capítulo 24, versículo 14 y Mateo 28, versículos del 18 al 20, Jesús comisionó a su iglesia para que predicara el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Por esta razón es que la iglesia debe de prepararse con antelación, de tal manera que pueda invertir generosamente en el cumplimiento de esta misión con plena confianza de que Dios va a traer el éxito a los esfuerzos que su pueblo realiza. En una ocasión en que una iglesia demostró insuficiente ambición con respecto al evangelismo, Elena de White, una prolífica escritora que en muchos seminarios bíblicos han leído sus libros sobre el evangelismo, ella dice: estoy convencida de que habríamos podido tener un buen auditorio si nuestros hermanos hubiesen conseguido un salón apropiado para acomodar a la gente. Pero ellos no esperaron mucho y en consecuencia no recibieron mucho. En este sentido, la conclusión es que no podemos esperar que la gente venga hacia nuestra verdad impopular cuando anunciamos que nuestras reuniones se llevarán a cabo en un lugar incómodo. Eso decía ella. Entonces, es responsabilidad de cada miembro de la iglesia contribuir para el cumplimiento de la misión. En algunos lugares, solo el 34 y 40% de los miembros de la iglesia ofrendan y diezman para estas actividades. Y para eso son los diezmos, para eso son las ofrendas de la iglesia. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los vamos a estimar solamente como un recurso de promover la obra del evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado su amor, su afecto por las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios de tal manera que sus semejantes puedan escuchar el evangelio, las verdades proclamadas van a tener una influencia poderosa sobre los oyentes. Pero lo que vemos es que muchas iglesias
han permitido que otras cosas desvíen su atención y los fondos, ¿verdad? Los fondos deberían de estar destinados para la proclamación del Evangelio. Ahora, yo sé que esto son comentarios impopulares, ¿no? Porque muchos han sido enseñados en otras cosas o para desviar hacia otras cosas los fondos de las iglesias. Y pues me gustaría tomar un tiempo en otra oportunidad para hablar sobre esto específicamente, pero una de las razones, una de los enfoques hacia donde deberían de estar centrados los recursos de la iglesia es hacia predicar el evangelio. En algunos lugares la iglesia está a punto de perder, si no es que ya lo perdió, el sentido de urgencia en cuanto a la predicación del evangelio. Hay que recordar que el evangelismo público es parte integral del cumplimiento de la gran comisión y debería de seguir siéndolo. Ahora, ¿qué estrategias podemos usar? Bueno, como todo esfuerzo coordinado, una campaña evangelística requiere estrategia, requiere planificación. Y yo quiero plantearles algunas ideas. Yo, como les dije, no tengo la panacea del conocimiento, ni lo que yo digo está escrito en piedra, pero sí me gustaría darles algunas ideas basadas en mi experiencia. Por supuesto, ustedes podrán tener más, pero algunas ideas quiero presentar sobre cómo mejorar sus campañas. Eh, la participación en las campañas de evangelización no se obtiene por casualidad. Requiere planificación deliberada. Hay muchas de las razones por las cuales las campañas antiguas eran exitosas. En aquel tiempo la novedad era la carpa, se recuerdan. Entonces, la duración de la campaña permitía que las reuniones crecieran noche tras noche. Entonces, hay que empezar de acuerdo a la capacidad de los candidatos que han sido bien preparados. Es por esta razón que hemos de prestar atención a la fase previa a la campaña. Algunas iglesias imprimen y distribuyen volantes para promocionar con la esperanza de que esto atraiga un gran número de asistentes. Sin embargo, la gente está mucho más acostumbrada a recibir hoy material impreso que en años anteriores y la mayoría ya no se siente tan atraída por los volantes. De hecho, hoy en día cualquiera puede hacer folletos incluso más atractivos. A veces estos volantes, en lugar de servir como una motivación para asistir a las reuniones, actúan como un elemento de disuasión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo captar y cómo mantener la atención? Bueno, mire, una presentación atractiva es importante, así como un programa interesante a desarrollar, ¿verdad? Cuando las personas están cognitiva y emocionalmente comprometidas con el mensaje, son más propensas a tomar decisiones positivas y a aceptar y a vivir en armonía con ellas. En este sentido, al realizar una campaña es importante tener presente los diferentes estilos en los que la gente aprende. El estilo de aprendizaje es una forma preferida que tiene la persona para captar, para recibir la información. Esto no tiene nada que ver con la inteligencia, si la persona es inteligente o no, o con las habilidades que posee. No existe un estilo de aprendizaje bueno o malo. Todos tienen diferentes estilos y algunos son capaces de beneficiarse con más de un estilo de aprendizaje.
Pero sí hay algo importante que yo quiero tomar en cuenta antes de hablar de los estilos de aprendizaje, y es de que cuando usted vaya a hacer una campaña evangelística o una proclamación pública, procure hacerlo corto. No es lo mismo hacer un culto en su iglesia que hacer un culto, o sea, dentro de la iglesia, que hacer un culto al aire libre. Procure hacerlo lo más corto posible. Si va a haber tiempo para alabanzas, las alabanzas deben de estar adecuadas al mensaje. Si va a ser evangelizador, evidentemente las alabanzas o los cánticos deben de ser afines a eso. Y debe de tomarse un tiempo. Si usted se va a tomar mucho tiempo para alabanzas congregacionales, luego coritos alegres, y luego después himnos, y luego después va a pasar un grupo invitado, eh, mm, ya nos tomamos mucho tiempo y hay gente que se va a ir. Entonces, las alabanzas deben de estar bien medidas, y lo que se va a cantar debe de ser enfocado al mensaje que se va a hablar. Y ya en el mensaje, ese mensaje debe de ser corto. Si las personas a veces en el mensaje del templo ya están acostumbradas a mensajes de media hora, ¿cómo esperamos que la gente se espere una hora en un culto o eh, eh, en el desarrollo de un culto al aire libre? O sea, no cuaja, es ilógico. El mensaje debe de ser corto. Como decía un colega pastor que me dio clase hace tiempo, el mensaje en la campaña evangelística debe de ser preciso, conciso y macizo, decía él. Es decir, debe de ser claro, puntual, y el evangelista o el predicador no debe de dar demasiada vuelta, debe de presentar el mensaje con claridad. Yo considero que un mensaje evangelizador al aire libre, 20 minutos es lo más que debería tardar, ¿no? Porque unos 15, 20 minutos eh, creo que es un mensaje que se puede ocupar para que la gente entienda el mensaje, lo capte y responda al mensaje. Ahora, quiero traer a colación la teoría de Neil Fleming, que identifica 4 estilos de aprendizaje diferentes. El primero es el aprendizaje visual. A los visuales les va mejor con la información que reciben visualmente. En este sentido, hay que usar ayudas visuales e ilustraciones, ¿verdad? Como videos, ¿verdad? O sea, algo que esté al frente, ¿verdad? Como video, mapas, gráficos, diagramas, lo que sea, para mejorar la experiencia de aprendizaje de ese grupo. Porque hay mucha gente que es visual, ¿ya? Entonces, visualmente, el desarrollo del culto al aire libre, del evangelismo público, debe de ser algo grato a la vista, algo que la gente pueda comprenderlo. Por otro lado está el auditivo. Hay gente que pertenece a este grupo, que aprende de manera auditiva, y los que aprenden de manera auditiva aprenden mejor cuando la información es presentada en un formato auditivo o de lenguaje oral. Cuando tratan de recordar algo, son capaces de escucharlo
tal como alguien se los dijo o tal como ellos lo dijeron. Entonces, aprenden mejor en un ambiente de intercambio de palabras. En este sentido, por eso les digo que el que va a predicar y el que va a transmitir el mensaje debe de hacerlo de manera clara, hacerlo llegar de manera clara, no dar demasiadas vueltas, no contar tanto chiste o sea, no tampoco insultar, o sea, hay que ser claros con lo que se va a transmitir. En tercer lugar, hay personas que aprenden mejor cuando se les presenta la información en un formato de lenguaje escrito. Entonces, en este sentido, habría que captar el interés utilizando quizás un proyector que enumere los puntos principales de la presentación o proporcionar un esquema de tal manera que los participantes puedan utilizar esto para seguir el tema, los puntos. En este sentido, también son beneficiosos las revistas, los folletos o los tratados, materiales escritos, que la gente pueda tener algo en la mano y que sepa de qué trata, de qué va el tema. ¿Ya? Entonces, y luego viene el formato táctil. Hay gente que aprende en la práctica, a través de la experimentación, a través de la participación activa, a través de la exploración. Entonces, en este sentido, se debe de hacer un llamado a este tipo de personas para que vengan al altar, para que se muevan y tengan ese contacto y respondan físicamente. Ahora, no todos van a responder físicamente, pero hay gente que sí lo hace. Por eso es importante los llamados al altar. En este sentido, aquí yo apelo a la capacidad de los predicadores de comunicar con eficacia el mensaje. Y esta capacidad depende en gran medida de lo bien que usen los diferentes estilos de aprendizaje de los oyentes. Frente a nosotros vamos a tener los 4 tipos. Y es importante tener en consideración la forma en que captan la atención las personas. De tal manera que podamos proporcionar una satisfacción cognitiva y emocional para todos los oyentes. En este sentido, hay que asegurarnos de que cada programa o cada presentación evangelística incorpore algunos de los elementos básicos que atraen a cada estilo de aprendizaje. En este sentido, hay que utilizar y hacer planes, idear métodos, ¿verdad?, para alcanzar a la gente allí donde se encuentra. De tal manera que las personas salgan de la rutina ordinaria y puedan responder afirmativamente al mensaje. Eso es lo que se persigue. Darle la oportunidad a las personas de nuestra comunidad para que respondan afirmativamente al mensaje. Los estudiantes, los que estudian el método de enseñanza de Cristo y se educan para seguirlo, van a traer y van a retener multitudes, así como Cristo lo hizo en su ministerio terrenal. Pero cuando la verdad se presenta a la gente de nuestra comunidad en su carácter real, práctico, con manifestaciones de amor, hay personas que van a ser convencidas porque el Espíritu Santo de Dios va a tocar o, por decirlo de otra manera, va a impresionar sus corazones. En este sentido, Jesús es el mensaje. Cristo es el mensaje que proclamamos. Así que proclámelo.
El mensaje es relevante, es la persona de Cristo. Muchos se preguntan si el significado de la crisis en el mundo o sus vidas es el mensaje. Mire, mucha gente hoy en día se deprime por el bombardeo incesante de noticias angustiantes en los medios de comunicación. Hay gente que se va a la cama o va pasando en la calle con ansiedades y se despiertan de igual manera con ansiedades. Recuerdo una vez estábamos predicando en África, justamente estábamos haciendo una campaña evangelística, estábamos haciendo evangelismo público en un barrio, en un país de África. No teníamos mucha gente, no vaya a pensar que llenamos estadios, pero se nos había dado la oportunidad de cerrar una calle y estábamos ahí predicando. Evidentemente había miembros de la iglesia que estaban ahí escuchando, habían algunos que otros, ¿verdad?, que no eran de la iglesia, pero estaban escuchando. Pero recuerdo que una señorita pasó, ella venía caminando por esa calle, rumbo a su casa, venía de su trabajo. Posteriormente nos enteramos, ¿verdad?, por medio de ella, cuál era su trabajo. Ella se dedicaba a la prostitución. Ella vendía de vender su cuerpo. No lo vendía en las calles, ella era lo que suelen llamar los escort ejecutivos, ¿no? O sea, ella, eh, su mercado era pues los turistas europeos que llegaban a los hoteles y de esta manera ella se ganaba la vida. Ese día ella venía de ese tipo de trabajo y pasando por la calle donde estábamos predicando, ella oyó el mensaje. Justamente ella venía cansada de hacer lo mismo todos los días, de vender su cuerpo a personas diferentes todos los días. Y ella venía pensando justamente si eso es lo que ella tenía, lo que la vida tenía para ella. Ella se venía cuestionando sobre esto y escuchó el mensaje de Cristo que estábamos proclamando ese día. Hicimos la invitación, el llamado, el famoso llamado. Y ella recibió a Cristo como Señor y Salvador. Se le dio seguimiento, ella se incorporó al estudio bíblico, se bautizó en agua, llegó a ser maestra de escuela dominical en nuestra iglesia. Y bueno, nosotros nos regresamos a El Salvador, pero mantuvimos contacto con ella. Mi esposa la animó a que estudiara, no para ser pastora, sino para que estudiara, estoy hablando que se metiera a la escuela pública, que volviera a estudiar, que sacara su bachillerato. Mire, esa chica salió tan inteligente para el estudio que cuando se graduó de bachillerato sacó las mejores notas. Ella sacó su bachillerato en una escuela pública, en una institución pública. El gobierno tenía un convenio con España para enviar a sus mejores graduados a estudiar la carrera que quisieran en una universidad pública en España. Entonces, al tener buenas calificaciones, ella pues se graduó de bachiller, fue a estudiar a España, creo que fue a estudiar licenciatura en química y farmacia, y ella nos escribía y nos decía: pastores, ustedes ya no están en África, pero quiero contarles que me gané una beca, hoy estoy estudiando en España y me congrego en una iglesia. Mire, esa joven sacó no solamente su licenciatura, sino que
fue una de las mejores graduadas. Recibió un galardón conmemorativo directamente del rey de España. Y esa joven está agradecida con Dios porque se hizo una actividad de evangelismo público. Ella siempre nos dice, si ustedes no hubieran sido obedientes a Dios y hubieran hecho evangelismo público, yo hubiese pasado por esa calle ese día y no hubiera habido nadie para hablarme el evangelio. Y yo hubiera seguido con mi vida vendiendo mi cuerpo y hubiera terminado pensando en que no había nada más en esta vida más que solo vender mi cuerpo. Pero gracias a una actividad de evangelismo público, yo descubrí a Cristo Jesús en mi vida y descubrí que tengo mayores cosas que ofrecer en esta vida. Y ella hoy en día tiene un buen trabajo y se sigue congregando en una iglesia. Entonces, no estoy hablando de que ella es una pastora, es una misionera, no, nada por el estilo. Pero sí me consta que es una buena cristiana que está trabajando, dedicada a su carrera, y descubrió que ella tenía mucho más potencial en la vida. Todo partió del evangelismo público. Por eso es importante este ministerio. Y es importante hacer el llamado. El predicador debe de proclamar el mensaje con poder y convicción. Elena White decía, precisamente ahora, hemos de proclamar la verdad presente con seguridad y poder. Y hablando de las alabanzas, Elena White decía, no produzcamos notas dolorosas, no cantemos himnos fúnebres cuando hacemos evangelismo público. Ella también en su libro menciona, cuando estas verdades sean dadas en su ubicación correcta, el gran plan de Dios, cuando se presenten inteligentemente, con fervor y con temor reverencial por parte de los siervos del Señor, muchos creerán concienzudamente a causa del peso de la evidencia, sin esperar que toda supuesta dificultad que pueda surgir en su mente sea quitada. Debemos de quitarnos el miedo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, predicar con poder. Y por supuesto hay que hacer llamado. El predicador que hace evangelismo público debe de invitar a la gente a tomar una decisión. Si no la toma, no hay ningún problema. Pero sí debe de haber un espacio en el evangelismo público para que la gente tome la decisión. No solamente estoy hablando de preguntar cuántos, a ver, levanten la mano, cuántos quieran recibir a Cristo. Porque los llamados efectivos que producen buenos resultados van a depender de un contenido claro, van a depender de un lenguaje claro y van a depender de instrucciones claras. En este sentido, hay que pedir claramente lo que quiere que la gente haga. No solo que levanten la mano, que se pongan de pie, que pasen al frente, que ayudarles a guiarles en la oración, ¿no? Y bueno, deben de haber personas preparadas para que tomen la información de la persona de tal forma que la gente se puede llevar una buena impresión de la iglesia, que la gente sepan que estamos interesados. Sabe que una de las críticas que se le da a la iglesia evangélica en estos tiempos es que los predicadores están interesados solo en el dinero, en cuánto dinero puede aportar la gente. Y evidentemente la culpa la tienen los pastores, los predicadores.
pero la gente debe estar interesada más en que pertenezcan a mi iglesia, más en que me den ofrendas o diezmos. La gente debe estar interesada. Debe de notarse que estamos interesados en las personas como tal. ¿Sí me explico? Que se conozca a Cristo como Señor y Salvador en sus vidas. Si al final la persona se queda en la iglesia, qué bueno, debe de quedarse en una iglesia. Si se queda en la nuestra, qué bien. Pero si se va a quedar en otra, magnífico. No es proselitismo, es de presentar el mensaje profético de Dios a gente que lo está necesitando. En este sentido, y concluyo con esto, el predicador debe de ser decisivo, debe de ser audaz, debe de ser valiente para extender esa invitación. La pregunta aquí del millón es, ¿lo será usted? ¿Será usted ese predicador o esa predicadora valiente? ¿Lo va a hacer usted? Es importante que tomemos ese reto. Bueno, llegamos hasta acá con nuestro tema de hoy y les invitamos para que nos dejen sus comentarios aquí abajito, o aquellos que están conmigo en la universidad llevando esta asignatura de estrategia para el evangelismo y el discipulado puedan participar en el foro que ya está habilitado en la plataforma asignada. Un abrazo, que Dios les bendiga. Hasta pronto.